Hola, 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 ¿cómo están? Feliz y bendecido día, sí, una vez más yo por acá. Estamos a punto de seguir avanzando en este librazo, El don de tu alma, de Robert Stewart. Descubre el poder sanador de la vida que planeaste antes de nacer. Miren lo que es este libro, por eso quiero ir avanzando poco a poco en la lectura, porque es enorme, enorme, no saben lo que pesa. Y bueno, este es el tercer encuentro con esta lectura y quiero ir avanzando lo más que pueda en los momentos que tenga disponible, porque es una información que realmente, al menos a mí, el primer libro de este autor, El plan de tu alma, ha cambiado bastante la visión de la vida. Me ha traído muchísima, muchísima paz, me ha hecho comprender la muerte desde otro lugar, me ha hecho comprender determinadas situaciones que como seres humanos podemos llegar a transitar con una amorosidad y con una comprensión y una conciencia que realmente alivia bastante el camino, al menos eso es lo que me ha sucedido a mí. Y bueno, como todo lo que me ha hecho bien, lo comparto, lo pongo a disposición y cada uno verá si resuena o no con la información, y si no, no pasa nada. Cambia de canal o pasa de página. Bueno, vamos a ver, hoy voy a comenzar con el capítulo número 1, que se titula La sanación. Vamos a ver qué nos dice. El viaje que has emprendido al leer este libro será más significativo y sanador si tienes un cierto marco conceptual. Empecemos entonces con una pregunta fundamental. ¿Por qué antes de nacer planeamos tener en esta vida ciertas experiencias, incluyendo grandes desafíos? El karma. Ahí está. En ocasiones, el karma se conceptualiza como una deuda cósmica, pero en mi exploración de la planificación prenatal he llegado a considerarlo más bien una falta o una ausencia de experiencias equilibradas. Por ejemplo, si tienes un hijo discapacitado y dedicas tu vida a cuidarlo y amarlo, después de esta vida, cualquiera de los dos o ambos podrían tener la sensación de haber sufrido una experiencia desequilibrada. En el nivel del alma, es probable que ambos tratéis de equilibrar las experiencias de esa vida, y si es así, podéis planear juntos otra reencarnación en la que se invierten los papeles. Tú decidirías nacer con una discapacidad física y le pedirías al que fue tu hijo que asumiera el papel de tu madre o de tu padre. Motivado por el gran amor hacia ti y por el deseo de equilibrar la experiencia de esa vida anterior, posiblemente él estaría de acuerdo con tu solicitud, y así otra vida se pondría en marcha. La sensación de equilibrio en el alma no se deriva de lo que ésta hace por otra alma, sino de experimentar una vivencia que no tuvo antes. Por ejemplo, el alma del que fue tu hijo tendrá una sensación de equilibrio cuando haya experimentado el hecho de cuidarte. De forma semejante, lo mismo te sucederá a ti una vez que recibas sus cuidados. El mismo principio se aplicará si hubieras abandonado a tu hijo discapacitado en una vida anterior, aunque bien podrías decidir tratar de arreglar las cosas con él en otra vida. Eso no crearía una sensación de equilibrio que únicamente lograrías al experimentar tú el mismo abandono. Escúchame bien, dijo Yeshua al hablar de este tema. El karma no se equilibra al hacer el bien a otra persona, como piensa la gente. No es haciéndole algo a alguien como un equilibrio, como se equilibra su propio karma, sino teniendo uno mismo la experiencia. Qué interesante y qué reveladora la diferencia. Asimismo, existe una diferencia entre el lograr el equilibrio y liberarse del karma. El karma se equilibra cuando el alma siente que ha experimentado todos los aspectos de un asunto y se libera cuando se resuelven las causas subyacentes del desequilibrio original. Esta diferencia es importante. A menos que sanemos la causa subyacente de nuestro karma,
tenderemos a generar un nuevo karma aún después de equilibrar el original. Por ejemplo, supongamos que en una vida anterior tuviste la falsa creencia de que los recursos del universo eran ilimitados y que no había suficiente para todos. Supongamos también que esta falsa creencia te provocó mucho miedo, tanto que decidiste robar la comida de tu vecino. Al final de esa existencia, cuando volviste a la esfera no física y revisaste tu vida, sentiste un deseo de equilibrar esa experiencia. Por ello, planeaste experimentar algún tipo de pérdida material en tu siguiente vida y restablecer en tu cuerpo la energía del miedo y la falsa creencia de escasez con el propósito de sanarlos. Las experiencias que planeas para tu siguiente vida equilibrarán el karma, pero no necesariamente abordarán el miedo o la falsa creencia. Si estos elementos permanecen sin sanar, es muy probable que te lleven a emprender otras acciones que generarán más karma. El karma original se libera solo cuando el miedo subyacente y la falsa de creencia sean sanados. En el nivel del alma, serías consciente de ese hecho y podrías planear, por ejemplo, la experiencia de la pobreza o de los problemas económicos en tu siguiente encarnación, no como un castigo por el acto de haber robado en tu vida pasada, sino como un medio de reflejar ante ti mismo aquellos aspectos de tu conciencia, el miedo y creer en la carencia, que necesitan ser sanados. Aunque el sufrimiento nos provoca desagrado y resistencia, es un potente mecanismo de sanación, incluso cuando no comprendamos conscientemente cuándo o cómo lo causa. Sin embargo, ser conscientes deliberadamente de su propósito puede empoderarnos para aprender las lecciones subyacentes y generar la sanación necesaria de una manera mucho menos ardua. En uno de nuestros diálogos, Yeshua describió el karma como un conjunto de falsas creencias acerca de uno mismo y del mundo, la creencia en el miedo y la separación. Creo que en esta época crucial para la evolución de la humanidad estamos regresando a un estado de conciencia unitaria en la que todo ello está sanando. Contrariamente a la creencia popular, tal sanación puede producirse de una forma muy rápida, incluso en un instante, dice Yeshua. La liberación del karma puede ocurrir en un instante, cuando el alma se da cuenta de la verdadera naturaleza de su propia esencia. Divinidad pura, unidad con el espíritu. Esta comprensión produce una paz profunda. Cuando el alma puede albergar este conocimiento, se libera muy fácilmente de los lazos del karma. Hay una historia en la Biblia sobre un criminal que fue crucificado junto a mí. Se sentía profundamente conmovido por la energía compasiva que yo irradiaba y debido a la profunda liberación que experimentó en el proceso de su muerte, pude decirle: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. En ese momento tuvo lugar una verdadera liberación del karma, un despertar que recordará en sus vidas futuras. Hay una paradoja que es inherente a la dualidad, vida tridimensional. Un gran karma puede generar una gran ilusión. Las almas que han explorado plenamente su lado oscuro y han llevado un enorme karma sobre sus hombros pueden convertirse en los maestros más grandes y compasivos para otras personas. Quizás hayan necesitado tiempo para lograr la liberación, pero todos ellos dirán que la dificultad no fue la cantidad de luchas y de sufrimiento al que tuvieron que enfrentarse, sino el hecho de darse cuenta de que las luchas no eran verdaderas, sino un resultado de su creencia en el miedo y la separación, y que en realidad estaban libres desde el principio. La liberación del karma no es difícil en el sentido de tener que experimentar mucho sufrimiento, sino porque arremete contra las ilusiones profundamente arraigadas que han nublado la conciencia de la humanidad durante tanto tiempo. La clave es ser consciente de quién eres realmente, tu alma, y recordar que el espíritu
te ama de un modo incondicional y que estás seguro y eres libre ahora. ¿Es difícil darse cuenta de esto? Seguramente piensas que así es. El objetivo de este libro no es más que ayudarte a recordar quién eres realmente, el vasto, sabio, afectuoso, ilimitado, eterno y sagrado ser que planeó la vida que llevas ahora. Conforme entras más plenamente en este recuerdo, verás cada vez con mayor claridad que puedes equilibrar y liberar tu karma y sanar todo lo que necesitas sanar. Tú eres el poderoso creador de todo lo que experimentas, tanto de los desafíos que planeaste antes de nacer como de la sanación que creas a cada momento. Sanación. También planeamos los desafíos y otras experiencias de vida para sanar distintas energías y aspectos de nuestra conciencia que podrían no relacionarse con nuestro karma. Por ejemplo, en el plan de tu alma, cuento la historia de Penélope, una joven que planeó nacer totalmente sorda. Cuando la médium Stacy Wells y yo accedimos a su sesión de planificación prenatal, descubrimos que en la vida anterior a la cual tuvo la misma madre que en esta. En esa vida anterior, Penélope había oído cómo el novio de su madre le disparó hasta matarla. Penélope quedó psicológicamente traumatizada por ese hecho, hasta el punto de que la llevó a suicidarse más adelante. De esa manera, regresó al espíritu con lo que podía denominarse una energía de trauma sin resolver que debía ser sanada. En su sesión de planificación prenatal, el espíritu guía de Penélope le preguntó si le gustaría nacer sorda para que no volviera a sufrir ningún otro trauma similar y para que pudiera lograr la sanación de la vida anterior. Penélope respondió: sí, eso es lo que deseo hacer. Así comenzó la planificación de la experiencia de vida de su sordera. También relato la historia de Pat, un caballero que antes de nacer planeó experimentar varias décadas de alcoholismo. Pat forjó ese plan de vida en parte por la forma en que murió en una existencia anterior. Cayó en combate y fue el último hombre que quedó en el campo de batalla. Mientras lo recorría mirando a sus compañeros caídos, sintió un intenso miedo. En ese estado de miedo extremo recibió un disparo y falleció. De esa manera, la energía del miedo se alojó en su conciencia y le produjo una gran necesidad de sanación. Antes de nacer, Pat sabía que una larga experiencia de alcoholismo sería tan dolorosa emocionalmente que lo llevaría a buscar a Dios, tras lo cual tendría un despertar espiritual que sanaría su miedo. Su sanación empezó, de hecho, un día cuando volvió a su casa del trabajo. Bebió literalmente hasta la última gota de alcohol que disponía, cayó de rodillas y gritó a Dios en busca de ayuda. En ese momento sintió perfectamente la presencia de Dios. Pocas semanas después se sometió a un proceso de rehabilitación y nunca volvió a beber. Pat planeó y completó brillantemente un círculo de sanación. Planificó que su miedo se expresara en forma de alcoholismo con el objetivo de que de éste generara un dolor emocional que lo llevara a descubrir su espiritualidad para que ésta lo sanara. Nuestros planes de vida están diseñados para sanar ciertas energías sin resolver de nuestras vidas anteriores. Entre ellas se encuentra el juicio a nosotros mismos, a los demás, la culpabilidad por nosotros mismos o por otros, la ira y muchas otras emociones negativas. Si finalizamos varias vidas con estas emociones aún presentes en nuestra conciencia, se convertirán en un residuo para nuestras almas. Estas, por lo tanto, al planificar futuras vidas o, en algunos casos, al ser arrastradas hacia ellas, reflejarán estas emociones ante nosotros para que podamos afrontarlas. Aquello que queda sin sanar en una vida debe sanarse en la otra. Dar servicio a los demás.
En el nivel del alma, el deseo de ofrecer un servicio a los demás es una motivación muy importante para planear ciertas experiencias de vida. Este deseo es una expresión orgánica de la conciencia de unidad, el estado natural de nuestro ser en nuestro hogar no físico. Entiendo el concepto de unidad como la realidad de que existe un solo ser en el universo. Tú y yo, y de hecho todas las personas, no somos más que expresiones individualizadas de ese ser, que es la unidad. Es por ello, por lo que la expresión dar servicio a los demás realmente quiere decir dar servicio aparentemente a los demás. Supongamos que en el nivel del alma, tú y yo planeamos una vida juntos. Cuando nos encontramos en un estado de conciencia de la unidad, sabemos que yo soy literalmente tú. Este conocimiento es más que solo un concepto intelectual, como el que la mayoría de nosotros, cuando estamos encarnados, en lugar de ello, percibes realmente que yo soy tú y que tú eres yo, y de esa manera te sientes inclinado a darme servicio. Y a la inversa, dado que yo experimento que literalmente tú eres yo deseo darte servicio a ti. Esta es una vía rápida para la evolución espiritual. Cada uno de nosotros recibe aquello que da. Aprendemos lo que enseñamos. Un error común, aunque en realidad no existen los errores, toda experiencia es un aprendizaje, del aspirante espiritual es centrar excesivamente en su propio crecimiento, como si dicho crecimiento fuera independiente del servicio a los demás. El excesivo enfoque en uno mismo, aun aunque se relacione con el progreso espiritual, provoca que la propia evolución sea más lenta. Tendemos a olvidar esta verdad cuando nos encarnamos, pero en el nivel del alma somos extremadamente conscientes de ella. Por esa razón, planeamos dar servicio a los demás con el objetivo de fomentar la expansión y la evolución de la unidad de la que cada uno de nosotros es una parte esencial. ¿Qué significa servicio? Sin duda, la palabra servicio puede referirse a los actos de generosidad. Acá tiene un numerito que dice 1, actos de generosidad motivados por el amor, similar al término budista metta. Una de las funciones más comunes de dar servicio con actos de generosidad es la de unos padres que educan a sus hijos. Sin embargo, también en ocasiones las funciones negativas se planean antes de nacer. De hecho, las personas que plantean mayores desafíos en la vida podrían estar haciéndolo a instancias de nosotros mismos. Los hijos de Pat, por ejemplo, sabían antes de nacer que su alcoholismo le impediría estar tan presente o ser tan cariñoso como cabría esperarse. Lo eligieron como su padre, no a pesar de su alcoholismo planeado, sino debido a él. Sentían que la experiencia de tener un padre alcohólico fomentaría su propia evolución. Las personas que desempeñan las funciones más negativas en nuestras vidas no siempre lo hacen porque nosotros se lo hayamos pedido. Por ejemplo, en el capítulo 12 verás que una parte más elevada del alma del violador permitió la planificación prenatal de una violación de tal forma que una parte inferior o más oscura del alma tuviera la oportunidad de sanar la ira. Beverly, la mujer que fue violada, no pidió esa experiencia, pero sabía antes de nacer que tenía muchas probabilidades de sufrirla. Sin embargo, su alma estuvo de acuerdo con ese plan por las razones que analizaré en ese capítulo. 3 estratos del alma y sanar las falsas creencias. El hecho de que una parte superior de un alma permita que una parte inferior realice un acto como la violación no fue algo que descubrí en la investigación que llevé a cabo para mi primer libro, al menos no en esos términos. Cuando tropecé con este hecho más adelante, me quedé perplejo. Tenía entendido que nosotros, como almas,
Somos amor. Yeshua lo aclaró con la siguiente explicación. El alma es amor y no amor. El alma crece y evoluciona y no es toda conocimiento ni toda amor. Es la parte de ti que experimenta y a través de las experiencias pasa del no amor al amor. El alma posee 3 estratos: el yo espiritual, el yo del alma y la personalidad terrenal. El núcleo de nuestro ser es el yo espiritual, lo que algunas personas conocen como el espíritu, Dios o la presencia yo soy, todo conocimiento y amor. Es parte de la esfera del ser, siempre presente, inalterable, uno con todos los demás seres y todo lo que es. El yo del alma es parte de la esfera del devenir, el aspecto de nosotros que interviene en la dualidad y que evoluciona a través de las experiencias. Puede cometer lo que podríamos considerar como errores, olvidar su vínculo eterno con el espíritu y sentirse aislado del amor del cual fue creado y hacia el cual se desarrolla. La personalidad terrenal es una expresión de esa energía mucho mayor que es el yo del alma. La personalidad es inspirada por el yo del alma, que mientras tanto aprende de las experiencias de la personalidad, particularmente de los sentimientos experimentados por ésta. Cuando volvamos a nuestro hogar no físico, entre encarnaciones, se producen muchas sanaciones, aunque algunas de ellas lo hacen únicamente a través de la experiencia de vivir plenamente y superar un desafío cuando estamos encarnados. En la esfera no física tenemos un mayor conocimiento, pero la vida en la Tierra nos da la magnífica oportunidad de transformar ese conocimiento en una experiencia percibida. Es la diferencia entre tener y ser sabiduría. El yo del alma sabe más que la personalidad terrenal, pero no necesariamente está de acuerdo con el espíritu. Es pluridimensional. Puede expresarse simultáneamente en distintas dimensiones o encarnaciones. La sanación que cada uno de nosotros realiza sana a otras personalidades que han sido creadas antes por el yo del alma y que también produce una sanación en nuestra vida actual. En el capítulo 13 verás que antes de nacer, Micaela consintió en experimentar varias formas de enfermedad mental extrema de manera que pudiera sanarse a ella misma y al hacerlo sanar a otras encarnaciones de su yo del alma. Surge una pregunta. ¿Por qué el espíritu o Dios permite tantas formas de sufrimiento? Una respuesta es que el espíritu es intrínsecamente ilimitado. Si impidiera que el yo del alma planease una encarnación y tuviese ciertas experiencias, él mismo se volvería limitado, lo cual es contrario a su naturaleza. Por esta razón, el espíritu permite que el alma experimente todas las manifestaciones de la ignorancia, el miedo o la oscuridad. Cuando el yo del alma planea encarnar en la tierra, el plan se crea a partir del conocimiento, pero también de la ignorancia, del amor, pero también del miedo. La ignorancia incluye las falsas creencias: carezco de valor, me veo impotente, estoy solo, el amor duele, no se puede confiar en la vida es sufrimiento, etc. Cuando se tienen estas creencias, el alma atraerá circunstancias de vida que coincidan con ellas y con el tiempo, conforme se reflejen ante la personalidad, se incorporarán a la conciencia. Solo cuando la personalidad se dé cuenta del poder creativo de las creencias y del hecho de que nuestro exterior no es más que un reflejo de nuestro mundo interior, se podrán empezar a sanar esas falsas creencias. Para lograr esto, se requiere más que la mera intención y la conciencia. También son necesarias experiencias que refuten la falsa creencia. Somos más capaces de generar tales experiencias positivas cuando actuamos como si nos sintiéramos valiosos, como si supiéramos que somos poderosos,
como si el amor fuera seguro y la vida gozosa. Con el paso del tiempo y al repetir experiencias positivas, nuestras falsas creencias se transformarán. Quizá la más importante es que no podamos cambiarlas únicamente obligándonos a tener pensamientos diferentes. Las falsas creencias se transforman debido a que los sentimientos también lo hacen. ¿Puedes sentir que eres valioso, poderoso y que no estás solo? ¿Puedes sentir la presencia del espíritu y el amor que el universo tiene para ti? ¿Puedes sentir gozo y confianza en la vida? Para liberarte realmente, debes llevar tus creencias al nivel de los sentimientos. Este puede ser el trabajo de toda una vida. Si el mundo exterior refleja nuestras creencias ante nosotros mismos y por lo tanto, si tenemos experiencias repetidas e incluso vidas enteras que proporcionan pruebas de estas creencias, ¿cómo podemos sanar las que son falsas? Para responder a esta pregunta, debemos comprender que el sufrimiento es producto de las historias que nos contamos a nosotros mismos. Por ejemplo, la experiencia que tu pareja sentimental rompa contigo no es intrínsecamente buena ni mala. Sin embargo, si reaccionas pensando nadie me volverá a amar o nunca seré feliz, habrás creado una historia que te hará sufrir. En el instante anterior a que tu mente creara la historia, tuviste lo que Yeshua denomina un momento de elección. En ese momento, elegiste cómo reaccionar ante el evento externo. Existe un espacio dentro de ti desde el cual respondes. Cuando adquieres conciencia de este espacio, también adquieres conciencia de quién eres realmente, no una víctima, sino un poderoso creador. La sanación nace de esta conciencia. Tu alma usa los desafíos y las crisis para provocar una necesidad de elegir. Si nunca experimentaras desafíos o crisis, si siempre estuvieras rodeados de personas afectuosas y un entorno pacífico, no tendrías la necesidad de elegir. Tú, es decir, tu personalidad terrenal, te sentirías feliz, pero no estarías motivado para viajar a tu interior, para recordar quién eres realmente y elegir de un modo consciente la sanación. Tu alma, que anhela integrar sus aspectos no sanados, notaría que algo le falta y se vería obnubilada por los residuos de las falsas creencias no afrontadas. Tu alma trata de sanar desde dentro. Dado que tú eres una extensión de tu alma en forma física, estás dentro de ella y por tanto puedes sanarla. Si tu alma tiene aspectos no sanados, no necesitas sufrir continuamente hasta que tu sanación esté completa. Como señala Pamela Cribb, el proceso del crecimiento no es lineal. Las vidas con mucha negatividad se alternan con otras más tranquilas y pacíficas, lo que permite que el alma se recupere de las experiencias traumáticas y se concentre en otros aspectos de sí mismas. El alma no es obligada a elegir circunstancias negativas hasta que comprende. En última instancia, y aunque pueda parecer lo contrario, tu alma desea que sanes hasta que nades en un océano de felicidad. El contraste. Nuestro hogar no físico se parece mucho a la forma en que se lo representa tradicionalmente, un entorno de paz y amor, gozo y luz. En ese entorno no experimentamos el contraste. Deseamos y planeamos nuestras vidas en la tierra porque aquí existe la dualidad, arriba y abajo, caliente frío, bueno malo, amor odio. Como almas aprendemos mediante el contraste, ya que nos ayuda a comprender mejor quiénes somos. También nos sirve para generar sentimientos intensos a través de los cuales crecemos y aprendemos. Los sentimientos que experimentamos serán más intensos si olvidamos que la vida en la tierra es solo una obra dramática sobre un escenario, una obra que nosotros mismos escribimos. Cuando creemos que esta ilusión es real,
los riesgos parecen mayores y por tanto nuestras emociones suelen ser más intensas. La intensidad de la experiencia acelera nuestra evolución si sentimos nuestras emociones y aprendemos a trabajar con ellas con amor. Los seres no físicos hablan a menudo de los maravillosos que son las oportunidades que se dan en la Tierra para el progreso espiritual y de cómo los seres humanos podríamos evolucionar más en una sola vida de lo que ellos pueden hacerlo en un periodo de tiempo infinitamente más largo. El contraste es particularmente marcado en un plan de vida de aprendizaje mediante contrarios. En él, el alma planea experimentar precisamente lo contrario de lo que más desea aprender. Existen infinitos matices y variaciones en los planes de aprendizajes mediante contrarios. Un ejemplo de esto sería que las almas que desean aprender sobre la conciencia de unidad, es decir, la unidad de todos los seres, reencarnan en familias en las que son muy diferentes del resto de los miembros. Los roces interpersonales e incluso el ostracismo que sufren hacen que estos individuos se sientan aislados. El dolor de la separación los lleva hacia su interior y gracias a ello, con el tiempo, adquieren un conocimiento de la divinidad que vive dentro de ellos. Cuando perciben la santidad en sí mismos, pueden sentir la santidad dentro de los demás. Se dan cuenta de que la divinidad penetra en todas las cosas y en todos los seres, que es la esencia misma de todo lo que existe. Esta conciencia es el inicio de la conciencia de la unidad, una conciencia en que la humanidad se adentra rápidamente. Los desafíos vitales benefician a la personalidad. A menudo me preguntan, ¿por qué debo sufrir para que mi alma pueda evolucionar y sanar? La respuesta a esta pregunta justa y natural es que los desafíos vitales benefician a tu personalidad encarnada y a tu alma. El famoso maestro psíquico y sanador y canalizador John Friedlander abarca esta cuestión con el siguiente ejemplo. Supongamos que durante años y quizás en varios empleos has tenido que trabajar con personas muy difíciles. Has descubierto que esta experiencia te resulta fastidiosa y molesta. En ocasiones incluso has sentido que es más de lo que puedes soportar. Has fantaseado a menudo con ganar la lotería para jubilarte y, como le dices a tus amigos, nunca tener que trabajar más con idiotas. Si tu plan de vida es aprender la amabilidad y la generosidad, es muy poco probable que cumplas tu sueño de ganar la lotería. La energía predominante en tu aura es la de la lección de tu vida que debes aprender, y esta energía es la que produce tu experiencia. Dado que tu mente egocéntrica no comprende la relación entre trabajar con idiotas y aprender la amabilidad y la generosidad, quizás sientas que tus circunstancias de vida son injustas e incluso insoportables. Sin embargo, conforme desarrolles la amabilidad y la generosidad, te enriqueces profundamente, al igual que tu alma. Tú y tu alma participáis en una sociedad exquisitamente hermosa, significativa y mutuamente beneficiosa. El proceso de planificación prenatal. Una vez que terminas una vida en la Tierra, te fusionas nuevamente con tu alma. Acá hay una llamada, 2, dice: en rigor, la personalidad es eterna. Una explicación de la eternidad de la personalidad está más allá del alcance de este libro. Si estás interesado en el tema, te recomiendo que consultes el libro Psychic Psychology de John Friedlander y Gloria Hemscher, donde encontrarás una explicación amplia y detallada. Bueno, eso para el que quiera ampliar más información sobre eso. La expresión fusionarse nuevamente es algo engañosa en este contexto porque en realidad nunca te separas de tu alma. Sin embargo, tu conciencia se mezcla con la de tu alma de una forma más completa.
Una ola nunca se separa del océano, pero cuando muere vuelve a unirse al océano de la misma manera en que tú vuelves a unirte a tu alma. Tu alma se enriquece con todo aquello que adquiriste y que llevas contigo, con todo lo que experimentaste en tu vida. Al final, tu alma anhelará una nueva vida física y así comienza la creación de una nueva personalidad. Si es el momento de que reencarnes, tu energía siembra tu nueva personalidad, es decir, forma el núcleo de quien serás en la próxima vida. Esta personalidad es realmente nueva. Ya no serás quien eres ahora, así como ahora no eres quien fuiste en una encarnación anterior. La creación de una nueva personalidad es un nacimiento sagrado que forja tu alma, no por sí misma, sino en asociación con el espíritu. Tú, es decir, la nueva personalidad que surge, tiene vida y conciencia. Te sientes vinculado con tu alma como un niño con su madre y eres consciente de su mayor sabiduría. En un momento dado, cuando tu deseo de una nueva encarnación se vuelve más fuerte, tendrá lugar una sesión de planificación en la que se creará el proyecto para tu propia vida. En las sesiones de planificación prenatal que ella ve, Stacy Well suele describir este paso como el alma probándose la capa de la personalidad. En esta etapa recibes la retroalimentación de distintos espíritus guías que explican el propósito de las oportunidades y los desafíos de la vida que tienes por delante. Puedes expresar cualquier sentimiento, duda o pregunta. Si te preocupa alguna parte de tu plan de vida, tus guías y tu alma te tienden la mano para apoyarte de manera afectuosa y compasiva. Disfrutas del libre albedrío, por lo que debes estar de acuerdo con el plan de vida antes de concluirlo. Aunque puedes oponerte o incluso negarte a llevarlo a cabo, sentirás la gran generosidad y sabiduría de tu alma y de tus guías, por lo que es muy probable que lo aceptes. Tu alma se sentirá agradecida contigo por aceptarlo y de hecho por todo lo que harás en tu siguiente reencarnación. Tu alma y tus guías tienen un gran respeto por ti debido al valor que muestras. El espíritu y tu alma forjan tu plan de vida de un modo instintivo y no analítico. Tu alma sabe qué áreas tienes que trabajar y deseas adquirir experiencias en ella. El espíritu responde a este deseo presentándote distintas opciones de planes de vida que tu alma recibe y asimila como tú lo harías con las imágenes de una película. El proceso de planificación es difícil de medir en tiempo lineal y su duración es diferente para cada alma. El lenguaje que se utiliza en este libro, y que de hecho se debe utilizar necesariamente si deseamos explicar la planificación prenatal, hace que el proceso parezca más analítico de lo que realmente es. En este entorno entran en juego un lenguaje y un cerebro humano tridimensionales para comprender un fenómeno que en realidad es interdimensional. Por esta razón, el lenguaje empleado para describir este fenómeno no es más que una aproximación. Al igual que otros fenómenos interdimensionales, la planificación prenatal es mucho más grandiosa y magnífica de lo que pueda expresarse con palabras. El libre albedrío. Qué palabra que me cuesta siempre pronunciar. Albedrío. Bueno. Libre albedrío y la planificación prenatal se interrelacionan en un rico e intrincado tapiz. Para comprender cómo funcionan en conjunto, tomemos el ejemplo de una persona. Llamaré George arbitrariamente a esta alma, aunque en realidad es andrógina. Andrógina quiere decir que no tiene sexo, que no tiene género, digamos. Que tuvo muchas vidas en las que hizo ciertos planes antes de nacer, pero cedió ante los deseos de otras personas cuando estuvo encarnado. En otras palabras, antes de su nacimiento, George deseaba aprender y crecer de cierta forma, pero cuando estuvo en la tierra permitió que otros le dictaran cómo vivir su vida. Durante la evaluación de vida que tiene lugar después de cada encarnación, George se dio cuenta
de que tenía esa tendencia y resolvió sanarla. De esta manera planeó en el nivel del alma incorporar energéticamente en su cuerpo la tendencia a ceder ante los deseos de los demás. Supongamos que hoy otra alma en el grupo de George, con un conjunto de almas que se hallan más o menos en la misma etapa evolutiva, que encarnan juntas repetidamente y que se desempeñan todas las funciones que se puedan concebir las unas con las otras, que tiene precisamente la tendencia opuesta. Cuando estuvo encarnada esta alma, a quien llamaré Sally, normalmente le decía a los demás qué era lo que debían hacer y les imponía su voluntad de un modo inapropiado. En sus evaluaciones de vida, Sally se dio cuenta de que presentaba esa tendencia y decidió sanarla. Así, planeó en el nivel del alma incorporar energéticamente en su cuerpo la tendencia a dominar a los demás. George, que conoce el plan de Sally, le dice: «Veo que estás incorporando en tu cuerpo la tendencia de dominar a otros con el propósito de sanarla. Yo estoy incorporando en mi cuerpo la tendencia a ceder a los demás, a los deseos de los demás, con el mismo propósito. Planeamos casarnos cuando yo cumplí 30 años. Aunque sabemos que probablemente será un matrimonio turbulento, nuestra esperanza será que yo aprenda a hacer valer mis derechos y que tú aprendas a respetar los deseos ajenos». Viendo la gran sabiduría de este plan y su potencial de generar un gran crecimiento espiritual, Sally muestra su acuerdo con gran alegría. Generalmente existe un sentimiento de gozosa colaboración entre las almas, aunque se planeen desafíos muy difíciles. Ahora supongamos que cuando George ha cumplido 25 años, comienza a trabajar con un jefe que no le tiene ninguna consideración, que lo trata con una profunda falta de respeto y de amabilidad. George hace acopio de sus recursos internos y se opone a este trato. Le dice: «Alto, usted no puede tratarme de esta manera. Si quiere que continúe trabajando aquí, debe mostrarme respeto y generosidad». En el momento en que George hace eso, su vibración aumenta tremendamente. Si puede mantener esa vibración hasta que cumpla 30 años, y si Sally no incrementa la suya a un nivel similar, en virtud de la ley de la atracción, es probable que ocurra una de estas dos cosas: que George y Sally nunca se conozcan, o que, si lo hacen, no se atraigan mutuamente. En cualquiera de los dos casos, el matrimonio planeado nunca se producirá. Sus distintas vibraciones les impedirán unirse. El alma de Sally habría tomado en cuenta esta posibilidad en el proceso de planificación prenatal y habría creado un plan B, en el que conocería a otra pareja que le daría la oportunidad de aprender la lección deseada. Esta historia hipotética ilustra cómo la planificación prenatal y el libre albedrío se cruzan en el más elegante de las formas. Aquí George usó su libre albedrío para aprender la lección planeada, defender sus derechos y ser leal a sí mismo, obviando así la necesidad del desafío de un matrimonio difícil. Bueno, voy a leer un poquito más porque es muy largo el capítulo. Sí, tengo unas cuantas hojitas por delante. Tengo 5 hojas. A ver, yo seguiría, pero tengo que ir a cocinar. Bueno, voy a leer un poquito más. El ser humano. Aunque los desafíos vitales constituyen un crecimiento tremendo para la personalidad y para el alma, el sufrimiento no es necesario para que se produzca ese crecimiento. El sufrimiento es opcional. ¿Seres bonitos? Como seres humanos, siempre hemos tenido la total libertad de analizar nuestra conciencia y usar nuestro poder creativo. Durante miles de años, hemos tomado decisiones basadas cada vez más en el miedo y en la creencia en la separación. Ahora, este proceso está empezando a dar marcha atrás conforme basamos cada vez más nuestras nuevas decisiones en el amor y en la compasión. La raza humana está a punto de evolucionar hacia la madurez espiritual, dice Yeshua. Aunque la exploración de los extremos es un proceso viable, ahora es el momento de crear
un nuevo equilibrio e ir más allá del aprendizaje mediante el sufrimiento. Este puede ser un medio para despertar, pero eso no quiere decir que uno no deba hacer todo lo posible para aprender de formas distintas y más positivas. No juzgamos el sufrimiento, la negatividad, pero al mismo tiempo haremos todo lo que podamos para ayudarte a ir más allá. La humanidad evoluciona y reconoce cada vez más la unidad que está detrás de todas las formas de vida. Ahora es capaz de atravesar las ilusiones del miedo y de la separación, así como de aceptar su verdadero destino, convertirse en la inspiración y en la vía de acceso a una nueva tierra, el hogar de muchos seres diferentes que viven juntos en paz, gozo y creatividad. Los nuevos seres humanos irán más allá del paradigma del aprendizaje mediante el sufrimiento. Al estar menos impulsados por el miedo, descubriremos que la curiosidad, la creatividad y el amor se convierten en nuestras principales motivaciones para crecer y aprender. Conforme el miedo disminuya y nos sintamos más seguros, satisfaceremos más plenamente nuestra curiosidad natural hacia nuestros semejantes. Abandonaremos los límites innecesarios, nos permitiremos sentir lo que los demás sienten y nos comunicaremos con ellos con una gran empatía. La creatividad se convertirá en un mayor motivador conforme nos sintamos libres y seguros para expresarnos de manera desinhibida y gozosa y para compartirnos a nosotros mismos y nuestra abundancia. El amor, abandonarnos a nosotros mismos y unirnos a aquello que es más grande, ampliará la conciencia humana de modos que jamás lo hemos permitido imaginar. Vencer los desafíos de la vida. La resistencia a la vida y los desafíos que nos presenta suele manifestarse con una actitud de voy a vencer esto. Si decretas al universo que vas a vencer algo, le ordenas que traiga a tu puerta más de aquello que no deseas. Cuando transmites la energía de vencer, o cualquiera de sus variantes como luchar, combatir o conquistar, el universo, como boomerang, te la devuelve obedientemente. Con independencia de tus intenciones conscientes, el universo manifiesta a tu alrededor las vibraciones con las que resuenas. Cuando piensas, quiero vencer esto, las células de tu cuerpo responden y luchan contra ellas mismas. De ese modo, cualquier tipo de sanación es literalmente vencido y eliminado de tu conjunto de opciones. La dureza de la energía de querer vencer algo también puede aparecer, y generalmente lo hace, en otras áreas de tu vida como el dinero, las relaciones y otras circunstancias personales. Quizás sientas que has vencido algún desafío concreto en tu vida, como el cáncer. Si lo superaste, no fue gracias a la energía de vencer, sino a pesar de ella. La preponderancia de la energía de tus pensamientos, palabras y acciones resonó con una frecuencia mucho más alta que la de vencer, aunque tu mente consciente podría haber creído que participabas en una supuesta pelea contra el cáncer. Durante miles de años, personas de todo el mundo han provocado conflictos de manera inconsciente al tratar de vencer un desafío. La paz, el gozo, la prosperidad, la sanación y todas las demás bendiciones del universo no se generan al vencer algo, por el contrario, se crean al aceptarlo todo. Bueno, hasta aquí voy a dejar el capítulo 1, continúa un poquito más. Mañana voy a seguir con este capítulo y seguramente empezaré el capítulo 2, que se titula El despertar espiritual. Pero bueno, seres bonitos, la obligación mundana de esta vida 3D me hace que tengo que ir a cocinar. Así que vamos a dejar la lectura. Gracias Vicky, gracias Lita. Bueno, gracias a todos los que han compartido un ratito esta lectura. Recuerden que si no leyeron o escucharon El plan de tu alma, que es el libro anterior a este, está en mi canal de YouTube. Búsquenlo en la playlist
no tiene desperdicio. Ese ya lo tienen leído de principio a fin, con toda mi emocionalidad, con mi llanto, con todo lo que me sucede cada vez que leo este tipo de libros. Así que nada, si no lo escucharon o no lo conocen, dense la chance porque es impresionante también. Así que si les gusta este tipo de información, si resuenan con este tipo de conocimiento, les va a encantar también el libro anterior, El plan de tu alma. Ahora sí, me despido ya por hoy. Cerramos acá los vivos en Instagram. Mañana seguramente volvamos con las lecciones de un curso de milagros, la última meditación del libro de Anthony de Melo y un poquito más de este libro que bueno, yo voy avanzando conjuntamente con ustedes, así que nada, retengo mis ganas de querer avanzar, porque bueno, aparte bueno, estoy leyendo otro libro, estoy leyendo un libro para sanar las heridas de la niñez que me recomendó mi queridísimo José Castillo Solís, y estamos ahí en un proceso también de sanación de algunas heridas que se han activado gracias a una bellísima relación de amistad. Así que nada, a sanar, a hacerlo consciente y liberar para que en la próxima existencia, si así se requiere volver, estemos más alivianados o vengamos con otros desafíos y otros aprendizajes. Seres bonitos, me encanta, me encanta, me encanta. Ay, Lita, sí, claro, sigan a José Castillo Solís por YouTube y toda su música medicina, música que realmente también, ay, nos da muchísima paz y amor. Así que no se lo pierdan. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos. Los abrazo a todos. Que tengan un feliz y bendecido presente. Chao, chao.